Capítulo 152. Oro puro. Kizaru, a quien Tornado acababa de mirar con furia como a un enemigo jurado, parecía confundido. No tenía ni idea de qué había hecho para ofenderla esta vez. Aún así, por respeto a su bonito rostro, le dedicó una sonrisa amable. Desafortunadamente, eso pareció tocar la fibra sensible. Lo que antes era solo una mirada de venganza, ahora se convirtió en una mirada como si hubiera borrado todo el registro familiar. Si las miradas mataran, Kizaru probablemente ya no tendría ni cenizas. Tornado, que ya había volado medio vuelo, aterrizó de nuevo. Bajo la mirada ligeramente cautelosa de Fubuki, respiró hondo. Lo siento. No volveré a atacarlo sin motivo. Tornado giró la cabeza torpemente, obligándose a tragarse su frustración y enojo. Aunque seguía diciéndose a sí misma que estaba haciendo esto para proteger a Fubuki, inclinar la cabeza por primera vez en su vida incluso ante su propia hermana fue una píldora amarga de tragar. Hermana. Fubuki apenas podía creer lo que oía. En toda su vida, jamás imaginó que Tornado tomaría la iniciativa de disculparse. No quiere decir que su conflicto hubiera llegado a un punto de quiebre, pero incluso si así hubiera sido, Fubuki la habría perdonado sin dudarlo. Las dos hermanas se reconciliaron rápidamente. Aunque Tornado todavía estaba un poco disgustada al principio, pronto se ablandó ante la calidez de Fubuki. Si hubiera sabido que disculparse haría a Fubuki tan dócil, Tornado no habría dudado en lo más mínimo. Bueno, esto tampoco está mal. En este punto, Kizaru más o menos entendió lo que estaba pasando en la cabeza de Tornado y no pudo evitar sacudir la cabeza con una pequeña risita. Pensó que vigilando su preciado huerto de coles podría mantener alejados a los lobos. Pero no se dio cuenta de que también se estaba poniendo en una situación peligrosa. Además, esa repollo. Fubuki se iba mañana con cierto lobo. A un viaje por el mundo. Tornado podría romperle la cabeza intentando averiguarlo, pero jamás imaginaría que Kizaru tenía una estrategia así bajo la manga. Y a propósito, ¿qué tipo de regalo debo preparar? Como Fubuki todavía se aferraba cariñosamente a Tornado, Kizaru pensó que no era el momento adecuado para entrometerse. En cambio, comenzó a pensar en qué llevar a la celebración del cumpleaños número 100 de Zan Sanfen mañana. Si fuera cualquier otra persona del grupo de chat, sería fácil regalarle una fruta del diablo. Pero con Zan Sanfen, no se trataba solo de si el regalo era apropiado. Kizaru ni siquiera podía imaginar al legendario maestro de Tai Chi lanzando de repente un puño de fuego llameante. La imagen por sí sola era demasiado absurda. Bueno, de todos modos tenía tiempo libre, así que Kizaru abrió el chat grupal para ver si alguien más tenía ideas. Tony Stark. Como era de esperar, el señor Stark sigue siendo la mente más brillante de este grupo. Orochimaru. G. Un enfoque bastante intrigante, el de la estructura material del propio objeto de investigación, ¿eh? Aya Ibara. No te adelantes. Oro puro. Es una creación completamente científica. Podrían no comportarse como crees debido a alguna propiedad especial del material. Tony Stark. Oye, mi querida señorita Aibara, ¿debería tomar eso como una señal de envidia por mi progreso superior en la investigación? Kizaru. ¿De qué están hablando? Tony Stark. Ay, mi mejor amigo. Acabo de confirmar la estructura molecular del oro puro con el espectrómetro más avanzado disponible. Tony Stark. En teoría, estamos un paso más cerca de poder fabricar oro puro nosotros mismos. Eso, amigos, es digno de celebrar. Kizaru. ¿Alguno de ustedes ya decidió qué regalarle al maestro Zan mañana por su cumpleaños? Tony Stark. ¿Qué? Un regalo. Rayos, casi se me olvida preparar un regalo. Qué bien que me lo recordaste. Un tipo al azar que quiere aferrarse a la pierna de Lu Feng. Ya lo he decidido. ¿Y tú, jefe Kizaru? ¿Qué planeas regalar? Kizaru. Obviamente, aún no lo he decidido. Por eso vine a preguntarles si tenían alguna idea. Aya Ibara. El mundo donde vive el maestro Zan parece bastante peligroso. Preparé 3000 dosis de inyectores portátiles de antibióticos, con instrucciones incluidas. Me serán útiles. Chico al azar que quiere aferrarse a la pierna de Lu Feng. Maldita sea, eso es como un regalo armado de primer nivel. Tony Stark. Oye. Yo también sé lo que voy a dar. Aya Ibara. ¿Acaso el genio?
¿El señor Stark planea copiar una idea que le llevó siglos a una jovencita? Tony Stark. No, lo que el señor Stark está dando es mucho más sofisticado que lo tuyo. Kobayashi. Uf, me duele la cabeza. ¿Qué hago si Toru insiste en venir conmigo? Chico al azar que quiere aferrarse a la pierna de Lu Feng. Entonces tráela. ¿No dijo Orochimaru que, mientras no sea humana, podemos transferirla sin problemas a otros mundos? Por si acaso, que Toru se quede en su forma de dragón cuando vaya. Kobayashi. Bueno, lo que más me preocupa es que Toru cause problemas. Chico al azar que quiere aferrarse a la pierna de Lu Feng. Justo, pero honestamente, si no la traes, los problemas que cause podrían ser aún peores. Kobayashi. Suspiro. Supongo que tendré que traerla entonces. Esperemos que se porte bien. Aya Ibara. Hablando de eso, si Toru de Kobayashi también viene, ¿no deberíamos intentar ir todos al mismo tiempo? Chico al azar que quiere aferrarse a la pierna de Lu Feng. Sí, definitivamente es mejor coordinarnos. Sería bastante aterrador si, durante la celebración del cumpleaños del maestro Zan, un dragón gigante apareciera de repente de la nada. Kizaru. Ustedes deciden la hora. Fubuki y yo podemos ir cuando quieran. Kizaru. Ah, cierto, @Tony Stark, @Orochimaru, @Aya Ibara. ¿Alguno de ustedes puede prestarme un trozo de oro puro ahora mismo? Chico al azar que quiere aferrarse a la pierna de Lu Feng. Espera, Kizaru, estás dando oro puro como regalo. Kizaru. Milímetros. De lo contrario, con toda la feroz competencia entre ustedes, realmente no puedo pensar en nada mejor. Un tipo al azar que quiere aferrarse a la pierna de Lu Feng. De rodillas ante usted, jefe Kizaru. ¡Qué rico! Aya Ibara. Espera, resulta que tengo un trozo recién cortado. ¿Estamos dando regalos? No hay muchas cosas buenas en el norte del imperio. En el peor de los casos, ¿qué tal si envió unos cuantos miles de esclavos bárbaros? Un tipo al azar que quiere aferrarse a la pierna de Lu Feng. Probablemente no sea buena idea. Estoy bastante seguro de que el maestro Zan no querría esclavos. Chico al azar que quiere aferrarse a la pierna de Lu Feng. Mira mi regalo. Me llevó una eternidad atraparlo en las montañas remotas de la zona salvaje. Tipo aleatorio que quiere aferrarse a la pierna de Lu Feng. Mira esto. Está casi al nivel de guerrero superior. Si no fuera más hábil, quizá no habría podido capturarlo. El usuario subió una foto. Un enorme tigre rayado con un collar rojo, tumbado en el suelo como un gatito sumiso. Un simio gigantesco, varias veces más grande que él, tenía la pata apoyada en el lomo del tigre. El tigre no se atrevió a forcejear ni a moverse, con aspecto lastimero y manso. Dicho esto, teniendo en cuenta que el simio gigante era tan alto como un edificio de 2 o 3 pisos, este tigre era aún más grande que un búfalo de agua adulto. Jun. Creo que ya sé qué daré. Kobayashi. Espera, ¿estamos seguros de que esto está bien? Ese tigre es enorme. ¿Puede un anciano siquiera hacerlo? Un tipo al azar que quiere aferrarse a la pierna de Lu Feng. Debería estar bien, ¿verdad? Es solo un gato grande. No tiene habilidades especiales. Tony Stark. Oye, no hay problema. Tengo collares de descarga eléctrica para dinosaurios. Incluso un T-Rex se porta bien con ellos puestos. Tony Stark. @Kizaru. Nuestro parque jurásico está oficialmente terminado. Ahora solo nos queda esperar a que nos entregues el dinosaurio. Kizaru. ¿Ya? Ni siquiera he tenido tiempo de enviar a alguien a Little Garden. Olvídalo. Haré un viaje especial yo mismo más tarde. Aya Ibara. No te olvides de mí. Prometiste encontrar a alguien que me ayudara a cambiar de nuevo. Kizaru. Tranquilo, lo tuyo es sencillo. Solo ven a buscarme cuando vuelva. Aya Ibara. Acabo de enviar el oro puro. Revisa tu parte. Justo después de que Aya Ibara enviara el mensaje, Kizaru recibió una notificación en el chat. Una deslumbrante pieza de oro puro recién cortado apareció en su mano. El oro puro era un metal muy inusual, más blando que el oro común. Una persona lo suficientemente fuerte podía amasarlo como si fuera masilla. Kizaru pensó un momento y luego decidió incrustar el trozo de oro puro en una horquilla de madera. Así, al maestro Zan le resultaría más fácil llevarlo consigo. Si fuera un anillo o un collar, conociendo la personalidad de Zan Sanfen, probablemente lo ignoraría incluso si supiera de sus beneficios.
puedes rendirte. No voy a dejar que Fubuki y tú lo hagan. ¿Qué es eso? Tras reconciliarse con Fubuki, Tatsumaki le dedicó a Kizaru una sonrisa victoriosa. Pero antes de que pudiera advertirle que no la tocara, su mirada se posó en aquella deslumbrante pieza de oro puro. Esos ojos que normalmente miraban a todos menos a Fubuki desde arriba ya no podían apartar la mirada. Ni siquiera parpadeó. Es bonito, ¿no? Kizaru levantó el pequeño trozo de oro puro, riéndose al ver a Tatsumaki casi babeando por él. Especialmente cuando él deliberadamente movió el oro lejos de su línea de visión y vio que sus ojos seguían su mano como un gato siguiendo un juguete. A Fubuki le gustaban los bolsos de diseñador y los tacones altos. Tatsumaki, en cambio, no se resistía a las cosas brillantes. Incluso dejando de lado el rumoreado poder del oro puro de otorgar inmortalidad, su brillo por sí solo superaba a las joyas más hermosas del mundo. No necesitaba reflejar la luz del sol ni la luz artificial. Su mera presencia irradiaba un brillo encantador. ¿Dónde? ¿Dónde conseguiste eso? Tatsumaki se quedó mirando con avidez por un rato antes de volver en sí y hablar de mala gana con Kizaru. Ella ya le había prometido a Fubuki que no iría tras Kizaru, al menos no públicamente. De lo contrario, con su personalidad dominante, es posible que ya hubiera hecho un movimiento para arrebatárselo, ofreciendo una compensación. Después, en el mejor de los casos. Única en el mundo. Absolutamente única. Kizaru respondió con calma. A menos que Tatsumaki pudiera viajar al mundo pirata, este oro puro era verdaderamente único en el universo de One Punch Man. Al oír las palabras completamente único, Tatsumaki mordió el labio. Por un instante, incluso consideró rendirse y dejarlo oír con calma. Pero negó con la cabeza enérgicamente. Si fuera solo por ella misma, no sería una pérdida tan grande considerando el rostro y la fuerza de Kizaru. Pero este tipo iba tras ella y Fubuki. De ninguna manera iba a dejar que triunfara. ¿Cómo se llama? Tatsumaki seguía sin darse por vencida. Quizás podría encontrar una segunda o tercera en algún lugar. Ese brillante resplandor dorado era tan hermoso que Tatsumaki simplemente no pudo resistirse. Oro puro. Y que conste que es mucho más valioso de lo que imaginas. Si la gente se enterara, empezar una guerra por ello sería perfectamente normal. Kizaru sonaba un poco sentimental. Incluso en el mundo pirata donde se originó, los 5 ancianos, los dragones celestiales y reyes y nobles de diversas naciones no dudarían en declarar la guerra por él. Después de todo, ningún número de soldados muertos se compara con el premio de la inmortalidad. No. Su sola aparición basta para iniciar una guerra. Tatsumaki observó, con el corazón roto, cómo Kizaru guardaba el oro puro. Deseó tener manos que le salieran de los ojos para arrebatárselo. ¿De verdad lo quieres? Kizaru sonrió mientras examinaba a Tatsumaki. Para otros, el oro puro era la clave de la vida eterna. Pero para él, era solo una baratija ligeramente útil. Incluso sin él, podría vivir fácilmente siglos gracias a su físico. ¿Quién sabe qué nivel alcanzaría para entonces? Quizá para entonces, la esperanza de vida ya no tendría importancia para él. Maldita sea. No quiero nada de ti. No te hagas ilusiones. Mientras yo esté aquí, no te dejaré triunfar. Tatsumaki apretó los dientes y echó a correr, temerosa de que si se quedaba un segundo más, no podría resistir la tentación del oro puro. Incluso olvidó que podía volar y casi tropezó con la pata de una silla, lo que hizo que Kizaru estallara de risa. Pero, claramente, reírse de Tatsumaki tuvo un precio. Durante el resto de la noche, se pegó a ellos como una bombilla de 100 vatios, negándose a darles a Kizaru y Fubuki ni un segundo de intimidad. Era como si creyera que si les quitaba los ojos de encima aunque fuera por un momento, Kizaru se llevaría a Fubuki a algún lugar indescriptible para hacer cosas indescriptibles. Y en cierto modo, Tatsumaki no se equivocaba. Menos mal que a Kizaru no le importó. De hecho, tuvo tiempo suficiente para decirle a Lily que preparara una barbacoa que planeaba hacer en el campo de entrenamiento al día siguiente. Capítulo 153. Entrenamiento real. Gracias a la férrea vigilancia de Tatsumaki, Kizaru y Fubuki pasaron juntos una velada nada romántica. Desafortunadamente, cuando llegó la mañana, Tatsumaki, que había estado en alerta máxima toda la noche, no había podido pegar ojo y estaba demasiado exhausto como para siquiera levantarse de la cama. Déjala dormir.
Me ahorra la molestia de explicarle las cosas. Kizaru se encogió de hombros. Originalmente, había planeado llevar a Fubuki a otro mundo justo delante de Tatsumaki, solo para provocarla. No estaba seguro de por qué, pero cada vez que veía a Tatsumaki, sentía la necesidad de jugar un poco con ella. Los 48 héroes que resistieron hasta el final ayer ya se habían reunido temprano en el campo de entrenamiento. La razón por la que siguieron adelante fue en gran parte porque Kizaru había prometido comenzar a enseñarles técnicas de combate hoy. Incluso alguien como Flashy Flash, un héroe de clase S, tenía curiosidad por ver los movimientos de alguien como Kizaru, cuya velocidad había superado los límites humanos. Ya están aquí. Es el convoy del grupo Ventisca. Sí. Esto va a ser genial. Esperamos que podamos empezar de inmediato. Los ojos de los héroes se clavaron en Kizaru al aparecer ante ellos. Cualquier otra persona se habría sentido presionada ante una mirada tan intensa. Pero Kizaru no era un tipo cualquiera en la Academia Naval, no solo había sido un estudiante destacado, sino que también había sido llamado repetidamente por el anciano Zephyr para enseñar a los cadetes más jóvenes como un graduado ejemplar, una estrella en ascenso y el oficial naval y general más joven. Menuda estafa. Zephyr lo arrastraba de vuelta con la excusa de mejorar su reputación con los rangos inferiores. Por eso, Kizaru se había acostumbrado hacía tiempo a esos ojos llenos de curiosidad y expectación. De hecho, cuando era cadete, solía mirar a Zephyr exactamente de la misma manera. Vaya, muchos de ustedes completaron el entrenamiento de ayer. Es un poco sorprendente. Kizaru habló sin pestañear. Si alguien como Dragón, que llevaba años con él, o Nami, a quien le encantaba analizarlo, hubiera estado allí, habrían sabido al instante que mentía. Ninguno de los presentes había escapado al ágil de observación de Kizaru. No solo sabía con exactitud cuántos habían terminado el entrenamiento, sino que incluso podía calcular cuánta resistencia les quedaba a cada uno. La única excepción fue Mumen Rider, un monstruo que prácticamente había superado sus propios límites a base de pura fuerza de voluntad. Una vez más, provocó que el limitador se aflojara ligeramente. De lo contrario, se habría desplomado durante el ejercicio final. Por otra parte, en el mundo pirata abundaban esos monstruos. Pero solían ser figuras poderosas y conocidas. Alguien como Mumen Rider, tan débil pero tan decidido, era una novedad para Kizaru. Bueno, ya basta de charlas triviales. Seguro que lo que de verdad quieres saber es la técnica que te voy a enseñar. Ramkyaku. Kizaru meneó la cabeza y, frente a todos los héroes, pateó hacia un bloque de concreto en la distancia a la velocidad más baja teóricamente requerida para generar una espada de vacío de Ramkyaku. En el momento en que su pie giró, un corte invisible se formó en el aire y se disparó directamente hacia el bloque de cemento a más de 100 metros de distancia. Zumbido. Ante la mirada atónita de los héroes, el sólido bloque de hormigón y varillas corrugadas se partió silenciosamente por la mitad. El corte fue tan suave que parecía mantequilla cortada con un cuchillo caliente. No era difícil imaginar que si esa patada hubiera estado dirigida a alguno de ellos, tal vez solo Flashy Flash tendría la oportunidad de esquivarla. Ni siquiera Llama Azul apostaría a sobrevivir. Este es Rankyaku, una de las 6 técnicas de Rokushiki. Es un ataque cortante generado por patadas rápidas y potentes que crean una cuchilla de vacío capaz de golpear a los enemigos a distancia. Como explicó Kizaru, lanzó casualmente un segundo Rankyaku, esta vez cortando el bloque horizontalmente en 2. Un poder tan abrumador, combinado con la facilidad con la que Kizaru se movía, como si fuera tan fácil como comer o beber, encendió instantáneamente el deseo de los héroes de aprender. ¿Quién no querría dominar un movimiento tan potente y genial? Incluso los miembros del grupo Blizzard, previamente eliminados, ahora estaban llenos de arrepentimiento por no haberse esforzado más el día anterior. Especialmente Montamape, quien se desplomó justo en el momento final, parecía que quería darse un puñetazo en la cabeza. Afortunadamente, Kizaru les había prometido una segunda oportunidad para aprender las técnicas Rokushiki de la Armada más tarde, para que no se perdieran por completo estas poderosas artes marciales. Rankyaku, se parece un poco a mi patada de espada de viento, pero siento que hay algún detalle que me perdí. Flashy Flash miró fijamente el pie derecho de Kizaru, tratando de deducir el secreto de Rankyaku con sus ojos entrenados y su experiencia.
Como asesino basado en la velocidad, no necesitaba preocuparse por ser atacado por oponentes a distancia, pero aprender un ataque a distancia tan poderoso ciertamente no le vendría mal. Eso no es todo. Rankiaku y Rokushiki en general pueden evolucionar a técnicas personalizadas. Por ejemplo, Rankiaku. Barrido de tifón. Kizaru saltó ligeramente en el aire y lanzó una patada hacia el campo de entrenamiento vacío. Esta vez, no fue una cuchilla afilada de vacío, sino una ráfaga rugiente de presión de viento, como si un tifón se estrellara. En un instante, el campo de entrenamiento, que se extendía por varios kilómetros, quedó despejado. Innumerables piedras y escombros fueron barridos, e incluso el suelo parecía haberse hundido ligeramente. Cuando Kizaru, de 16 años, creó por primera vez este movimiento Aoe, se lo mostró con orgullo al anciano Zephyr solo para ser brutalmente ridiculizado. Aparte de monstruos como Kizaru, ni siquiera los vicealmirantes tenían la resistencia necesaria para ejecutar semejante ataque. Y aunque pudieran, no les haría mucho daño a los piratas más fuertes. Para alguien como Zephyr, un realista acérrimo, la técnica era llamativa y poco práctica. Pero en cuanto a atractivo e impactante, era una habilidad de primer nivel, y eso quedaba claro en las miradas de ensueño de todos los héroes. Señor Flash Veloz. Me gustaría saber cuáles son las otras técnicas de Rokushiki. Preguntó Flash con entusiasmo. Originalmente, solo había planeado usar el campamento de entrenamiento para descubrir el secreto de la velocidad sobrehumana de Kizaru. Pero ahora comprendía que las enseñanzas de artes marciales del campamento por sí solas merecían la pena. Con solo un Rankiaku ya lo había convencido, ahora ansiaba aprender las otras 5 técnicas. La pregunta de Flash, normalmente silenciosa y distante, sorprendió a todos, pero era justo lo que querían saber. Más de 100 pares de ojos ardientes, incluyendo los del grupo Ventisca, volvieron a fijarse en Kizaru. Bien. Supongo que no hay problema en decírtelo. La siguiente técnica es Gepo Paseo Lunar. Te permite moverte libremente por el aire. Te la explicaré con más detalle después de que hayas aprendido Rankiaku. No es que Kizaru intentara deliberadamente mantener a los héroes en suspenso, simplemente no quería que se adelantaran a los acontecimientos. En realidad, de todos los héroes presentes, solo Flash tenía el potencial de aprender Rankiaku en poco tiempo. Incluso alguien tan talentoso como la capitana Mizuki o Blue Flame, que se acercaba a la fuerza de la clase S, necesitaría bastante tiempo para dominarlo. En cuanto al resto de los héroes, las expectativas de Kizaru eran mucho más modestas. Si lograban aprender Rankiaku y Gepo antes de que terminara el campamento de entrenamiento, ya sería impresionante. Según sus cálculos, menos de 5 héroes serían capaces de aprender Zoro. Quítense las muñequeras e intenten practicar patadas rápidas. Si alcanzan 10 patadas por segundo en una hora, pueden empezar a trabajar en Rankiaku. Si no, vuelvan a ponerse las muñequeras y repitan el entrenamiento de ayer. El estilo de entrenamiento de Kizaru era directo y directo. Pero eso tenía sentido. El Rokushiki no era una técnica que dependiera de trucos ni perspicacia. Si tu condición física cumplía con el estándar, tus posibilidades de aprenderlo aumentaban drásticamente. Tal como Luffy lo descubrió tras verlo solo unas cuantas veces en Enies Lobby, esta era precisamente la razón por la que Kizaru establecía requisitos de entrada al campamento. Si alguien ni siquiera cumplía con el estándar mínimo, obligarlo a practicar sería un desperdicio de esfuerzo. Después de asignar las tareas de entrenamiento, Kizaru saludó a los miembros del grupo Blizzard y comenzó a preparar el equipo para la barbacoa. Tenía algo especial planeado para impresionar a Fubuki. 10 patadas por segundo. Es demasiado difícil. ¿Y solo una hora para lograrlo? A un lado, el mago tramposo refunfuñaba en voz baja. Pero en cuanto se quitó las pulseras cargadas de chakra, sintió que estaba a punto de flotar. 2 días de entrenamiento intenso y exigente aún no habían provocado una transformación completa en los aprendices. Pero la sensación de Kizaru de que sus limitaciones internas habían empezado a aflojarse no era una exageración. Si bien las pulseras habían atenuado la sensación antes, ahora que se las habían quitado, Magic Trickster, al estar muy en sintonía con su propio cuerpo, notó el cambio de inmediato. Espera un segundo. ¿Este sentimiento es real? El vegetariano de Tank Top apretó los puños con incredulidad.
Si un héroe ágil como el mago Trickster se sentía un poco más ligero, para alguien como él, que dependía exclusivamente de la fuerza bruta para luchar contra monstruos, esto era como un renacimiento total. Intentó algunos golpes rápidos y apenas podía oír cómo sus puños cortaban el aire. Sin exagerar, si se enfrentara a la versión de sí mismo de hace 2 días, probablemente sería una masacre unilateral. Hace apenas un día, tanto Vegetarian había considerado seriamente abandonar. Si no hubiera visto a otros, incluso por debajo de él, apretando los dientes y esforzándose, su orgullo no le habría impedido ser el primero en rendirse. ¿Y ahora? Ahora estaba inmensamente agradecido de haber perseverado. De lo contrario, nunca habría experimentado un avance tan drástico. Este sentimiento. Llama Azul, habitualmente silencioso e inexpresivo, vio cómo su fría fachada se desmoronaba. Se miró las manos, atónito y rebosante de alegría. Ni siquiera recordaba la última vez que había sentido una mejoría tan clara y tangible. Desde que se hizo más fuerte y se convirtió en uno de los héroes de clase A de mayor rango, sin importar cuánto entrenara, siempre sentía que estaba perdiendo el tiempo. Con el tiempo, incluso cuando mejoraba, empezaba a dudar si era solo un problema mental. Pero esta vez era real. Por muy escéptico que fuera, incluso él podía sentir el innegable cambio en su cuerpo. Oigan. Dejen de perder el tiempo. Si no logran su objetivo, les espera más entrenamiento. Que hayan aprobado ayer no significa que estén a salvo hoy. Kizaru, que ya estaba ocupado con el fuego y el carbón, notó que algunos héroes aún estaban aturdidos en el lugar y amablemente los llamó para recordárselo. Lo que no les dijo fue que las pulseras cargadas de chakra aumentarían gradualmente de peso con el tiempo. Si el progreso de un héroe no podía seguir el ritmo de la carga creciente, era solo cuestión de tiempo antes de que fueran eliminados bajo el peso de las crecientes exigencias del entrenamiento. De hecho, la cifra actual de más de 40 héroes que aún resistían ya había superado las expectativas de Kizaru. Su plan original había sido eliminar rápidamente a aquellos con falta de potencial o determinación, y luego entrenar rápidamente a un grupo de élite que, a su vez, ayudaría a entrenar al resto. Pero con tantos aún por delante, ni siquiera él tenía energía para ofrecer instrucción personalizada a cada uno. Bien. Entrenamiento. 10 patadas por segundo, eso es todo. Vamos. El mago, ansioso por comprobar su progreso, corrió hacia un tocón de práctica, solo para descubrir que el héroe de clase C, jinete mudo, se les había adelantado. Ya estaba pateando furiosamente la diana de madera. Mientras los demás seguían disfrutando de su progreso, Mumen Rider, que valoraba esta oportunidad de crecer más que nadie, ni siquiera se había tomado el tiempo de saborear el cambio en su cuerpo. En cuanto sintió algo diferente, se lanzó de lleno al entrenamiento. Golpe, 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 golpe. Los tocones de madera estaban previamente marcados con muescas en ángulo que correspondían a diferentes rangos de altura, lo que ayudaba a cada héroe a encontrar el ángulo de patada óptimo para generar un corte de vacío. Al principio, Ramkyaku aprendió que esta forma solo se podía usar en ángulos específicos, pero con suficiente práctica, eventualmente se volvería algo natural y se podría usar desde cualquier posición o dirección. Mumen Rider pateaba con gran concentración. Incluso alguien como Blue Flame, cuya fuerza estaba casi al nivel de la clase S, había notado una mejora notable, así que para alguien como Mumen Rider, que había empezado desde abajo en la clase C, el cambio fue monumental. Eso solo le hizo valorar aún más este campamento de entrenamiento. Le aterraba que un día, pudiera quedarse atrás y ser eliminado por el mismísimo Lord Swift Flash. Mientras los demás héroes se esforzaban al máximo en los ejercicios, Flash no se había apresurado a empezar a patear tocones. Con su habilidad, incluso sin mucha práctica, podía cumplir fácilmente los requisitos básicos para Ramkyaku. Me he vuelto más fuerte. Se quedó quieto, con cara de sorpresa. Para la mayoría de los héroes, fortalecerse mediante entrenamientos de alta intensidad no era nada sorprendente. Incluso aquellos con potencial limitado podrían mejorar notablemente bajo ese nivel de tensión. Pero los héroes de clase S eran diferentes. Ya habían llevado su potencial físico al límite, especialmente Flash, quien hacía tiempo que había alcanzado el límite absoluto de la velocidad humana. Ese era un verdadero límite, un muro que ninguna presión ni fuerza de voluntad podía superar. O al menos, eso era lo que siempre había creído. Hasta hoy.
¿Cómo lo hizo? Miró a Kizaru, que asaba carne tranquilamente cerca, y apretó los labios inconscientemente. Tenía muchas ganas de agarrarlo y exigirle respuestas. Pero, por desgracia, no era rival para Kizaru. Y ahora mismo, aún necesitaba algo de él. Ni siquiera alguien tan orgulloso como Flash y Flash se atrevería a confrontarlo tan directamente. Capítulo 154. Ramkyaku. Ahora déjame mostrarte lo que tengo. Después de haber encendido con éxito el fuego de carbón, Kizaru sostuvo una brocheta en cada mano y le sonrió a Fubuki mientras hablaba. Esta era una habilidad que había perfeccionado en la Academia Naval. Incluso el viejo Zephyr no podía negar lo buena que era su carne a la parrilla. Aunque fue un poco exagerado que Zephyr se burlara de Kizaru durante las comidas compartidas, diciendo que era más adecuado para ser cocinero de barco que vicealmirante. Esto no me convence del todo. Todos los demás están entrenando muy duro. Fubuki miró con inquietud hacia el campo de entrenamiento. Mientras todos los demás sudaban la gota gorda, ellos estaban allí haciendo una barbacoa tranquilamente. Se sentía un poco raro. El olor a carne asada apenas comenzaba a inundar el aire, y varios héroes cercanos fruncieron el ceño. Al girarse y ver a Destello Veloz y Ventisca Infernal junto a la parrilla, maldijeron en silencio antes de redoblar sus esfuerzos en el entrenamiento. Por la forma en que atacaron los tocones de madera, uno pensaría que los estaban tratando como sacos de boxeo de Kizaru, poniendo un poco de rencor personal detrás de cada patada. Entonces, ¿estás comiendo o no? Kizaru arqueó una ceja levemente. Había visto a muchos como Fubuki antes, diciendo que no con la boca, pero comiendo más que nadie cuando se lo servían. Estoy comiendo. Fubuki respondió sin dudar. No comer algo que oliera también era prácticamente un crimen. Los cerdos, vacas y ovejas que se sacrificaron por esta comida llorarían en vano de lo contrario. Sin embargo, era una sensación extraña. Aunque Fubuki no entendía del todo lo que significaba ser un almirante de la Armada, Kizaru, incluso en el mundo de One Punch, había sido recientemente clasificado como el 9º héroe de clase S. Pensar que un hombre tan poderoso se rebajaría voluntariamente a asarle carne. La sola idea mejoró inexplicablemente el ánimo de Fubuki. Mira, pruébalo. Esta barbacoa está certificada por los mejores chefs del cuartel general naval. Lamentablemente, faltan algunos ingredientes, así que solo puedo rendir al 80%. Y ustedes, no se desanimen. ¿Y qué si los eliminan temporalmente? No es que no vayan a tener otra oportunidad de aprender el Rokushiki. Kizaru roció un poco de condimento sobre la carne e incluso le entregó algunas brochetas a Lily y a Montamape, quienes observaban el campo de entrenamiento con anhelo en sus rostros. Ninguno de los dos había superado el intenso entrenamiento del día anterior, aunque esto no era de extrañar. Después de todo, la fuerza física de Lily era una de las más bajas de todos los héroes del campamento. Solo la habían incluido como mínimo. Y a diferencia de Mumen Rider, ella no poseía esa misma voluntad de hierro. Ante un entrenamiento que la llevó más allá de sus límites, no era de extrañar que no pudiera resistir. En cuanto a Montamape, fue una lástima. En términos de fuerza física, ocupaba un lugar bastante alto entre los héroes. Desafortunadamente, el propio Kizaru era un luchador de velocidad, y su régimen de entrenamiento se inclinaba naturalmente hacia héroes de velocidad. Los de fuerza no tenían mucha ventaja en este aspecto. Incluso tanto Vegetarian, otro tipo de fuerza, solo pudo perseverar debido a su constitución física muy superior en comparación con Montamape. Kizaru-sama, ¿cuándo es el próximo campamento de entrenamiento? Lily y Montamape intercambiaron una mirada antes de que Lily, claramente la más agradable de las dos, hiciera la pregunta en voz baja. Ya habían sido eliminados de esta ronda, pero con la experiencia adquirida, confiaban en que podrían llegar hasta el final la próxima vez. Ni idea. Depende del destino. Aún así, te sugiero que aprendas de los demás. Todavía quedan algunos miembros del grupo Ventisca que no han sido eliminados. Ese tipo, ¿cómo se llamaba? ¿Pestañas o algo así? Que te enseñe la próxima vez. Es igual. Kizaru había planeado decir que no habría una siguiente ronda. Pero considerando lo agradable que había sido su tiempo en el mundo de One Punch y el diferente flujo temporal entre este mundo y el de One Piece, no era mal lugar para unas pequeñas vacaciones. Por no hablar de las hermanas Blizzard, Fubuki y Tatsumaki.
Nunca se sabía cuándo regresaría, y cuando lo hiciera, organizar otro campamento de entrenamiento sería lo más natural. ¿Crees que Pestañas logrará atravesar el campamento? Lily parecía preocupada. Era apenas el tercer día, y ya habían eliminado más de una docena de miembros del grupo Blizzard, quedando solo 4, incluyendo al exmiembro Gafas. Aunque Pestañas ocupaba el segundo lugar entre los héroes de la clase B y era segundo solo detrás de Fubuki en el grupo, era difícil decir si podría durar hasta el final. A juzgar por la tasa de eliminación, el grupo Ventisca parecía bastante inútil. Pero considerando que todos eran héroes de clase B, casi en los últimos puestos del grupo, no era sorprendente que constituyeran una gran parte de los eliminados. Probablemente pueda. Tiene bastante fuerza física y mucha fuerza de voluntad, solo que es un poco blando de corazón, no es de los que se defienden solos. Kizaru no recordaba bien quién era Pestaña. Miró a los héroes pateando los muñones de entrenamiento y finalmente recordó de quién hablaba Lily. En ese momento, Pestañas ya se había quitado la chaqueta del traje y, al igual que el exmiembro del grupo Blizzard, Gafas, se había cambiado a un atuendo deportivo más duradero, adecuado para movimientos intensos. En un entrenamiento tan intenso, incluso la más mínima desventaja, como una vestimenta inadecuada, podría suponer un fracaso. Después de observar los movimientos de Pestañas por un tiempo, Kizaru pudo evaluar aproximadamente su condición. Aunque no podía compararse con el anciano Zephyr, que había entrenado a innumerables marines, el poderoso Haki de observación de Kizaru hizo que fuera relativamente fácil para él predecir si Eyelash podría superar el entrenamiento. Eso está bien. Si nadie del grupo Blizzard logra pasar, sería una verdadera vergüenza para mí. Fubuki dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Había tenido que pasar por mucho para invitar a Kizaru al grupo Blizzard si no se unía, bien, pero si el grupo no ganaba nada con su visita, sería simplemente patético. Por cierto, ¿preparaste el regalo de Zansanfen? Kizaru repartió los pinchos restantes a los pocos miembros restantes del grupo Blizzard y luego se preparó para ahuyentarlos. Los miembros captaron la indirecta y se dispersaron rápidamente, dándole espacio a Kizaru y Fubuki para salir en paz. Lily, que había estado cerca de Fubuki, incluso dejó escapar una sonrisa secreta al estilo de una tía, como una madre que finalmente casa a su hija mayor. En el extraño mundo de One Punch Man, era común que las mujeres se casaran jóvenes. Fubuki, de 23 años y aún soltera, ya era considerada tardía. Y Tatsumaki, de 28 años, una solterona de verdad. Milímetros, Ai-chan me ayudó a elegir una medicina. Se la daremos al anciano juntas. Fubuki se aferraba a la pierna de su mejor amiga Aya Ibara, y tuvo que admitir que la idea de Ai había sido perfecta. Adaptó el regalo a la personalidad y al mundo de Zansanfen. Si no fuera por los problemas, Kizaru podría haber cambiado su regalo también. En comparación con la medicina que podría salvar innumerables vidas, el oro puro, que los Gorosei consideraban extremadamente valioso, podría ser prácticamente inútil a los ojos de Zansanfen. TCH. Aya Ibara, Esa chica es muy lista. Kizaru pensó para sí mismo. Estaba rodeado de muchas chicas físicamente poderosas. De Atigion solos podían rivalizar con un almirante de la marina, pero no había muchas mentes brillantes entre ellas. La única que apenas contaba era Nami, y aún así, ella era más bien una ladrona muy inteligente cuando se trataba de ganar dinero. Ahora que estaba en camino de convertirse en almirante de flota, pensó que podría ser el momento de encontrar algunas mujeres hermosas y de alto coeficiente intelectual que lo apoyaran. Después de todo, incluso Sengoku, el estratega, necesitaba la ayuda del vicealmirante Tsuru. Kizaru solo intentaba seguir la noble tradición de la armada. ¿Y por qué tenían que ser chicas, y además guapas? Bueno, eso es cuestión de interpretación. Será mejor que no estés pensando en Ai-chan. De repente Fubuki frunció el ceño y miró a Kizaru con sospecha. Claro, ella podía actuar con facilidad para conquistarlo frente a él, pero eso era solo porque las cualidades de Kizaru eran demasiado buenas como para que ella pasara por alto sus hábitos coquetos. De todos modos, la mayor parte de sus aventuras con mujeres ocurrieron en otros mundos, por lo que, en teoría, no la involucraban realmente. Pero si se atrevía a ir tras su mejor amiga Aibara y también, eso sería ir demasiado lejos. De ninguna manera. No me gustan las niñas. Kizaru puso los ojos en blanco.
Ai-chan era linda, sí, pero con su diseño actual de cabezón, el práctico Kizaru no podía engancharse. Tatsumaki ya era el límite absoluto de su loli legal. La tolerancia hacia una chica más joven era un rotundo no. Mientras Kizaru y Fubuki charlaban, en el campo de entrenamiento, Flash finalmente había comenzado a practicar Rankyaku. A diferencia de los otros héroes que todavía dependen de tocones de madera para practicar, Flashy podía sumergirse directamente en ello. Crear vacío con patadas. Esto es totalmente diferente a Windblade. Después de algunos intentos basados en sus propias ideas, Flashy se dio cuenta de que no estaba funcionando y rápidamente cambió al método que Kizaru le había indicado usando patadas rápidas. Con cada patada ultra rápida, el viento cortaba el aire. Poco a poco, Flashy empezó a dominarlo. Rankyaku. Cuando su primera cuchilla de vacío hizo un corte profundo en el tocón de madera frente a él, la atención de todos se dirigió a Flashy. Luego vino el segundo corte. El tercero. Cada una de las cuchillas de vacío de Flashy aumentaba en potencia y alcance. Cuando no se contenía por seguridad, las más lejanas alcanzaban más de 20 metros. La técnica ahora tenía un claro valor de combate, pero Sonic todavía no parecía satisfecho. Uff. Así que ya empezó a practicar Rankyaku. Con el rabillo del ojo, Blue Flame vio lo que estaba sucediendo y sus sentimientos se complicaron. Aunque sabía que Flash, un héroe de clase S, era mucho más fuerte que él, Blue Flame siempre se había mantenido a la altura de Flashy y nunca se conformó con menos. Incluso si no podía seguirle el ritmo por ahora, no quería que la brecha entre ellos se ampliara demasiado. Pero la realidad era dura. Por mucho que lo intentara, la diferencia entre un héroe de clase A y uno de clase S seguía siendo clarísima. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Blue Flame se giró para mirar a Kizaru, quien estaba asando carne y charlando con Fubuki. Ya había empezado a sentir los efectos del campamento de entrenamiento de Kizaru, y esto fue solo después de 2 días de entrenamiento intenso. Si lograba aguantar el mes completo. El pensamiento encendió un fuego en el corazón de Blue Flame, y sus patadas contra el poste de madera se hicieron aún más fuertes. En ese momento, Kizaru no tenía ni idea de que ya se había convertido en un símbolo de esperanza para varias personas. Asó unas brochetas más y se unió a Fubuki para abrir el grupo de chat dimensional. Como lo habían planeado, este era el primer evento de team building del grupo. Se esperaba la asistencia de todos, incluyendo a Xiao Mei, quien se había unido recientemente. Transeúnte que quiere abrazar la pierna de Lu Feng. Lista. Ya llegaron todos. Kobayashi. Llevo un tiempo esperando. Pero bueno, hay suficiente espacio en casa del abuelo. Toru viene conmigo, y si está demasiado apretado, podría ser un problema. Transeúnte que quiere abrazar la pierna de Lu Feng. No te preocupes. Ya le pregunté al gran maestro que esperaría en la montaña trasera. Aunque Toru se convierta en un dragón gigante, todo estará bien. Xiao Mei. Yo también estoy aquí. Mi primo Xiao Yan quería preguntarle si estaba seguro de que no podía venir conmigo. Aya Ibara. Lamentablemente, no. Hasta ahora, solo los miembros del grupo y los no humanos pueden viajar a través del chat grupal. Aya Ibara. Pero eso no es necesariamente malo. Al menos no tenemos que preocuparnos de que alguien de otro mundo invada el nuestro. Kobayashi. Jaja, como si eso fuera a pasar. Transeúnte que quiere abrazar la pierna de Lu Feng. Kobayashi, eres demasiado ingenuo. Kizaru. Jun. ¿Están todos aquí? ¿Cuándo salimos? Fubuki. Todos, cuenten para no molestar al gran maestro Zam. Yo iré primero. Aya Ibara. 2. Kizaru. 2, ¿eh? Qué rápido. Entonces soy 3. Transeúnte que quiere abrazar la pierna de Lu Feng. 4, 4, 4. Kobayashi. Tengo 5 años. Jotaro Kujo. 6. Orochimaru. G. Un mundo nuevo. Qué emocionante. 7. Xiao Mei. 8. Tengo 8 años. Tony Stark. Oye, no te olvides de mi 9. Esdeat. 10. ¿Alguien más? Si no, vamos. Transeúnte que quiere abrazar la pierna de Lu Feng. Esos somos todos. @Zam Sanfen. Gran maestro, ¿estás listo de tu lado? Zam Sanfen. Amigos que vienen de lejos, qué alegría en verdad.
Transeúnte que quiere abrazar la pierna de Lu Feng. Genial. Vamos. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.